Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la palabra engendra vida. El día de hoy les comparto la reflexión de un texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un texto que nos ayuda a meditar en las exigencias que implica el seguimiento de Jesús. Al inicio del texto, el evangelista nos señala cómo, cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Como sabemos, Jerusalén es el lugar en donde Jesús será crucificado. El evangelista señala un término o un verbo, cómo Jesús toma una firme determinación, es decir, está decidido a emprender este viaje final, que lo llevará precisamente al cumplimiento de su misión, a dar la vida para la redención de la humanidad. En el texto suceden una serie de acontecimientos. Uno de ellos es como Jesús necesita alojarse en algún lugar para descansar, porque el viaje es un viaje muy largo, de días. En esa búsqueda de un lugar llegan a Samaria unos discípulos que van a buscar su alojamiento, y los samaritanos no quieren recibirlo. Quisiera reflexionar con ustedes cómo Santiago y Juan, que son dos de los apóstoles que andan con Jesús, y vale la pena decirlo, que son de los más cercanos a Jesús, porque en algunos momentos muy puntuales Jesús los aparta de los 12, lo que es a Santiago, a Pedro, a Juan, y ellos son los que son testigos de milagros, de manifestaciones, incluso teofánicas de Jesús, como lo es en la transfiguración. Se llevó aparte a Pedro, Santiago y Juan. Sin embargo, aunque estos apóstoles fueron de los más cercanos de Jesús, incluso Juan se recuesta en el pecho de Jesús en la última cena, a quien se le llama el discípulo amado, no comprenden el corazón de Jesús, todavía no entienden el proyecto del reino de Dios. Se molestan tanto contra los samaritanos que no quisieron recibir al Señor, que desean destruirlos. De ahí la pregunta a Jesús: ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Esta pregunta hace pensar mucho y da un poco de risa, porque ellos no tenían ningún poder, el poder lo tenía Jesús. Sin embargo, era tanto su coraje que ellos pretendieron así como invocar, a Dios y decir que sean destruidos para siempre, ¿no? Y lo que hace Jesús es reprenderlos, molestarse con ellos, ¿verdad? Porque eso no es lo que Él desea. Él no quiere la enemistad, al contrario. Jesús viene a traer un reino de paz, de comprensión, un reino de justicia, y ellos todavía no lo han entendido.
Jesús no desea imponerse a la fuerza. Él quiere que la persona, el ser humano, abra su corazón a su mensaje, a su persona, libremente. Es por eso que él decide irse a otra aldea y seguir con ese proyecto de ir a Jerusalén, porque ahí será el lugar en donde dará la prueba más grande de amor al Padre Dios, a su Padre, porque para eso ha venido, para hacer la voluntad de Dios y para ser glorificado. Y la glorificación de Jesús se da precisamente al morir en la cruz. No morir por morir, sino como una ofrenda, como un sacrificio, ¿verdad?, que nos viene a traer la salvación, la liberación del pecado, del mal, para poder alcanzarnos la vida eterna, poder llegar al reino definitivo. Y sigamos con el texto, porque en él también nos indica cómo, yendo de camino, salen al paso algunos que quieren seguir a Jesús, y aquí es donde quiero detenerme en mi reflexión. Hay uno que le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús es: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Esto se hace efectivo en la cruz, y no solo en la cruz, sino en toda la vida de Jesús. Jesús fue un hombre itinerante, un hombre del camino, un hombre que no trabajó por tener posesiones materiales, sino, como él ya lo decía, no se empeñen por las cosas terrenas, sino busquen primero el reino de Dios y su justicia divina. Tan es así que Jesús, al morir, pues muere como un despojado, o sea, un pobre que no deja nada material, y que lo más valioso que tenía era su mamá, a su mamá que nos la dejó como nuestra madre en la persona de Juan. Al morir Jesús en la cruz, lo que hace es solamente inclinar la cabeza, no tenía dónde reclinarla. Eso nos quiere decir que seguirlo significa seguirlo en la pobreza, en el deshacimiento, en el anonadamiento, en la confianza plena en Él, que no nos faltará nada, que Él estará con nosotros, que Él nos rescatará de cualquier situación difícil, y que tenemos que confiar en Él, tenemos que abandonarnos en Él y seguirlo de verdad, seguir su proyecto de salvación, escuchar su palabra, acogernos a su palabra y cumplir su palabra. Como Él nos dice en el Evangelio: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Así que si hablamos de seguimiento de Jesús, pues es algo que implica toda la vida, implica una entrega total, implica una confianza plena en Él, en el amor de Jesús. En el Evangelio también nos dice cómo Jesús es el que llama y invita a uno a seguirlo. Y este le contesta: Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Pero Jesús le responde, pero él le dice o le replica: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto significa que el anuncio del reino tiene primacía por sobre todas las realidades, incluso por sobre la familia. ¿Cuántas veces nosotros dejamos quizá a veces nuestro servicio, a lo mejor en la iglesia, o nos olvidamos o ya no queremos asistir a la misa porque preferimos las convivencias familiares, que no son malas, son buenas, son necesarias, pero nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de escuchar su palabra, de orar en un templo o de orar en la familia, y entonces pasa lo que dice aquí: estamos como muertos. Lejos del Señor de la vida estamos como muertos, porque no nos alimentamos de su palabra, de la Eucaristía también. Y por último, el texto señala cómo uno más le dice:
te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y Jesús le contesta, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que el reino de Dios, o construir el reino de Dios, solamente lo logra aquel que tiene una firme determinación de seguir a Jesús. A pesar de las dificultades, de las adversidades, dígase de las críticas, de las enfermedades o de los antitestimonios que a veces se dan en la iglesia, es importante tener esa firme determinación de seguirlo día a día, en todo momento, y de anunciar su reino, anunciarlo con la palabra, anunciarlo con el testimonio. Por eso es que seguir a Jesús exige una confianza plena, una firme determinación de ser de Jesús, de ser un verdadero discípulo. Yo los invito a revisar nuestro seguimiento a Jesús, a revisar el amor que le tenemos a Jesús, qué tanto yo le amo, cómo es mi entrega de cada día. El Señor me invita a seguirlo y quizá nosotros queremos seguirlo, pero a veces no queremos seguirlo en totalidad, en plenitud, o a veces no queremos apostarlo todo por Él, sino hoy sí le sigo, en esto sí lo sigo, pero en esto no. En esto yo hago mi voluntad, en esto yo me dejo guiar por mis propios criterios y me olvido de los criterios de Jesús, de los criterios del reino. Pues que el Espíritu Santo los ilumine a ustedes y a mí para tener esa firme determinación de seguir a Jesús, y si ello en todo momento, y si ello implica, como Él, llegar a Jerusalén, llegar al grado de dar la vida en un momento determinado, con nuestra propia sangre, que lo podamos hacer. Que estén bien, cuídense mucho. Los invito a continuar en estas reflexiones de la palabra engendra vida. Hasta luego.